Buenos días. Veo que se ha unido Doménica, María Paula, Steven, Joao, Fiore. ¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar en el chat que se escuche y se vea bien? Nayeli, Matthew, David. Buenos días. Un poco el audio, ya. ¿Mejor ahí? ¿Se escucha bien? Christopher, Brigitte, José Torres. Ya tenemos algunas personas unidas. ¿Les parece si damos unos 5 minutos más hasta las 11:45 para que se une el resto de personas y seguimos con el tema de hoy, que es operadores lógicos, expresiones matemáticas, lógicas, relacionales? Vamos a dar un poquito de cómo podemos procesar los datos a nivel básico, ¿no? En un lenguaje de programación. Recuerden que todo esto que estamos viendo nosotros, toda esta teoría que estamos revisando en estas clases virtuales, se aplican realmente para cualquier lenguaje de programación. Obviamente nosotros lo estamos utilizando orientado a Python, pero pueden ser utilizados realmente con cualquier lenguaje de programación. Angie, buenos días. Cynthia, buenos días. Brosnan, buenos días. 11:45 podemos empezar. Demos, como les decía, 5 minutos para que más compañeros se puedan unir a la transmisión. Hasta eso preparemos las diapositivas. Gustavo y Johan, bienvenidos. 3 minutos más, empezamos.
Kenneth, buenos días. Juan, buenos días. Doménica, yo esperaría que sea hasta la 1:30. Ok, empezamos en un minuto. Tenemos casi 18 personas, exactamente 18 personas conectadas. Creo que es un buen número. Démosle un minuto más para que sea a las 11:45 en punto, según mi reloj, y empezamos la clase. Solo por confirmar una última vez, se escucha bien y se ve bien, ¿verdad? Oscar, buenos días. Ok, listo. 11:45. Continuemos con la clase de ayer. Recuerden, ayer habíamos visto variables, habíamos visto constantes, habíamos visto cómo definir datos y que estos datos obviamente están relacionados con algún tipo y que esto es importante para poder programar porque no todo tipo de operaciones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, están disponibles para todos los tipos de datos, ¿no? Y en algunos casos hay cierta funcionalidad que es específica, ¿no? Por ejemplo, cuando ya trabajemos con cadenas de caracteres o cuando trabajemos con listas, nos daremos cuenta de que existen solo para esos tipos de datos ciertas funciones, ciertas formas de trabajar con ellos que no se aplican para un float o no se aplican para un int, ¿no? Para un dato numérico. ¿Sí? Lo mismo con booleanos, ¿no? Cuando hablamos de expresiones lógicas o relacionales, este tipo de manera de trabajar con los datos se aplica para los datos booleanos. ¿Sí? Ok, entonces eso es un poco lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy, ¿no? Entonces, el tema, operadores lógicos, expresiones matemáticas, lógicas y relacionales. Bueno, ¿qué son los operadores? Realmente son símbolos utilizados para expresar las operaciones básicas en los programas. Hasta aquí no hay nada diferente con lo que ustedes habrán conocido de pronto en sus clases básicas de aritmética, de matemáticas, de cálculo. En cuanto a las operaciones que existen, la forma de representarlas en el lenguaje de programación varía, ¿no? Y eso es un poco diferente a la notación aritmética o matemática estándar. Y esta notación es propia del lenguaje, es decir, cada lenguaje puede tener su propia sintaxis, aunque muchos tratan de ser consistentes entre ellos y que se mantengan los operadores. Entonces, en la tabla que ustedes ven en este momento en la pantalla, tienen las principales operaciones aritméticas y cómo se las representa con los operadores. En la columna de la izquierda ustedes pueden ver la representación de estos operadores. Fíjense, por ejemplo, cómo se trabaja con la multiplicación. No se utiliza una X, ¿no? Para no confundirla con la letra X. Trabajamos con este símbolo especial que se llama el asterisco y representa la multiplicación. En el caso de la división trabajamos con este símbolo, con este slash, ¿verdad? Y tenemos el concepto de una división entera. ¿Qué es esto de la división entera? La división entera, cuando yo divido, miren el ejemplo, 11 para 2, el resultado sería una fracción, ¿verdad? Pero en el caso de la división entera nos quedamos, como su nombre lo dice, únicamente con la parte entera del resultado. Nos olvidamos de la fracción. No hay redondeo. Simplemente la fracción se elimina, no se la considera parte de la respuesta. Tenemos otras dos operaciones, que es el módulo, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es el módulo, pero es básicamente obtener el residuo de la división. Cuando hablemos de módulo, pensemos en obtener el residuo de la división. Cuando una división no es exacta, por ejemplo, 11 para 2, la división no es exacta, voy a tener un sobrante, un residuo. Eso es lo que me va a entregar a mí el módulo.
Y finalmente la potenciación, que es simplemente elevar un número a una potencia, ¿no? En este caso, elevar 2 a la 4. ¿Sí? Al igual que en las operaciones matemáticas que ustedes conocen o la notación aritmética estándar, podemos utilizar paréntesis para definir el orden de las operaciones, porque los operadores mantienen la misma precedencia, la misma prioridad que ustedes ya conocen, ¿verdad? Nada de esto debería ser diferente a sus clases de aritmética, a sus clases de matemáticas, ¿no? Se mantienen las mismas leyes, ¿sí? Entonces miren ustedes un poco cuáles serían los resultados de estas diferentes operaciones. Obviamente 2 más 6 es 8, 10 menos 7 es 3, 8 por 2 es 16. Fijémonos en las últimas 4 operaciones, ¿no? La división y la división entera, la diferencia entre la división y la división entera. Aquí hay un error, aquí realmente no es 6, ¿verdad? Debió haber sido 5, ¿no? Porque 11 para 2, a menos que me acuerde mal, es 5. En división entera, ¿verdad? En el caso del módulo, fíjense lo que les decía, el residuo, ¿no? El residuo, dado que si yo divido 11 para 2, me va a sobrar 1. Si multiplico 5 por 2 es 10, 11 menos 10 es 1. Ese es mi residuo, eso es lo que sobra, ¿no? Esa es la parte que no, la parte fraccionaria de la división, y es lo que obtengo con el módulo. Siempre obtengo el residuo. Acuérdense de eso, ¿no? Cuando hablemos de módulo, hablamos de obtener el residuo, ¿sí? Y finalmente la potenciación, o la exponenciación, 2 a la 4, obviamente es 16. Yani, buenos días. Ok, entonces, estos son los operadores aritméticos más comunes, más básicos y por ende los más utilizados cuando escribimos nosotros un programa en Python. Y realmente, como les decía, en cualquier lenguaje de programación. Apréndanse la sintaxis, eso es importante que ustedes recuerden, ¿sí? La sintaxis, ¿sí? Cómo escribo en Python. Acuérdense cuando les decía la gramática y la ortografía de Python. ¿Cuál es la gramática y la ortografía de Python? A todo eso lo conocemos como la sintaxis, ¿sí? Que es la forma correcta de escribir las cosas en el lenguaje de programación. Y cada lenguaje de programación puede tener y va a tener su propia sintaxis, ¿sí? Y no las podemos mezclar ni tampoco podemos faltar a esas reglas. Ok, aquí hay algunas expresiones matemáticas. Por si acaso, si ustedes ven esto, de pronto si siguieron revisando las diapositivas del día de ayer, yo en Python puedo encadenar múltiples operaciones, múltiples instrucciones en una sola línea separadas con punto y coma. O sea, básicamente aquí en la misma línea estoy haciendo que la A vale 4, estoy haciendo una asignación de 4 a A y estoy haciendo una asignación de 3 a B. ¿Ok? 4 a A, 3 a B. ¿Sí? En la misma línea. Y eso lo hago con punto y coma. O sea, yo puedo separar, puedo unir diferentes operaciones o instrucciones en una misma línea con punto y coma. Está bueno que lo sepan, solo por si lo ven escrito. Creo que por legibilidad del código, y esto es algo importante que ustedes deben aprender desde el principio, buenas prácticas de programación, acostúmbrense a que cada línea tenga una sola instrucción. Luego va a ser mucho más fácil cuando ustedes regresen al código entender qué están tratando de hacer, ¿no? Porque ven cada instrucción en cada línea. Lo mismo con los comentarios, acostúmbrense a comentar su código. Porque en este momento ustedes se acuerdan lo que su código hace o lo que ustedes quisieron hacer. Pero si regresan a este código una semana, un mes, 6 meses después, es probable que no se acuerden cada simple detalle que ustedes quisieron escribir. Entonces, si su código está documentado, y me refiero a documentar, a explicar lo que tratan de hacer, cuál es el propósito de una parte del código o cuál es el propósito de haber escrito una función y cosas así, es más fácil para ustedes luego cuando regresan al código entender lo que está pasando y poderlo volver a utilizar o cambiarlo si es que es necesario. ¿Ok? Sí, es un poco lo que les decía aquí, cómo escribimos múltiples instrucciones en una sola línea. Y des en cuenta la diferencia entre expresiones matemáticas o cómo hubiéramos escrito esto en un ejercicio de cálculo o un ejercicio de matemáticas, de aritmética, y cómo lo tenemos que escribir en Python, cómo traducimos de notación aritmética a la sintaxis de Python, ¿sí? Utilizando los operadores. A ver, Kenneth tiene una pregunta.
Profe, entonces la sintaxis de la potencia primero es la base y después el exponente. Correcto. Primero va la base, luego va el exponente. ¿Sí? Fíjense aquí en el ejemplo, ¿no? Fíjense, tenemos en este ejemplo de aquí, ¿no? Esta es la base, este es el exponente. ¿Ok? Si cambiamos, encontramos lo mismo. Esta es la base, entre paréntesis, para que Python sepa que quiero que todo esto sea la base, y luego el exponente. ¿Ok? Fíjense ahora en la división. A más 5 dividido para b menos 1. Lo hubiéramos escrito así en notación aritmética o matemática, pero en Python lo tenemos que escribir de esta manera. Recuerden que ustedes pueden poner los paréntesis cada vez que los necesiten para romper la precedencia de los operadores. Si no hubiéramos escrito aquí los paréntesis, lo que se hubiera ejecutado primero es dividir 5 para b, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere mi operación. Lo que mi operación quiere es que a más 5 sea dividido para b menos 1. Por eso entonces, primero especifico a más 5 como una operación, b menos 1 como otra operación, y luego estos dos resultados se van a dividir, ¿no? Voy a dividir a más 5 para o entre b menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es importante que recuerden el buen uso de los paréntesis y recuerden la sintaxis. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una serie de instrucciones. Estoy haciendo una asignación de 645 para minutos y luego estoy haciendo una división para 60. En otras palabras, estoy tratando de calcular cuántas horas existen en 645 minutos. ¿Sí? Y lo último que hago es mostrar esa cantidad de horas. Steven, y en caso de una radicación, ¿lo elevo a una potencia fraccionaria? Sí, lo pueden elevar a una potencia fraccionaria, correcto. O también pueden utilizar otro módulo en Python que es para hacer operaciones matemáticas, que es el módulo justamente de matemática, ¿verdad? Pero elevarlo a un exponente fraccionario, una potencia fraccionaria, funciona también. ¿Ok? Lo mismo si quieren invertir un número, ¿no? Lo pueden elevar a la menos 1 y le funciona perfectamente. Ok. Hasta ahí con operadores matemáticos. Lo siguiente que vamos a ver son los operadores relacionales. Y estos son los que me sirven a mí para establecer relaciones, obviamente, por lo que dice su nombre, ¿no? Relaciones entre valores. Y el resultado de estas operaciones relacionales siempre va a ser true o false. Es decir, siempre va a ser un booleano. ¿Ok? Y este es el principio para luego poder construir condiciones. ¿Sí? Yo primero genero algún tipo de relación, luego establezco una condición y dependiendo del resultado de esa condición puedo tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, acuérdense, esos son los componentes. Primero una relación o puedo unir múltiples relaciones para formar una condición y luego puedo evaluar esa condición para tomar una decisión, para decidir si me voy por un camino o me voy por otro camino, ¿no? Y eso es lo que luego hacemos con el if y el else, que es parte realmente de la unidad número 3 en estructuras de control, ¿sí? Pero antes de pronto de perdernos en el if o concentrarnos realmente en el if, es importante que aprendamos a crear buenas condiciones, ¿sí? A trabajar con estos operadores relacionales y los conectores lógicos para poder generar buenas condiciones, ¿ya? Y ya lo vamos a ver. Ok, entonces, fíjense nuevamente en la sintaxis. En la columna de la izquierda está la sintaxis. Fíjense en cómo se establece la igualdad, la desigualdad, menor que, mayor que, bueno, este es mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. ¿Sí? Fíjense cómo se escriben. Y obviamente si queremos ver los resultados, lo que vamos a obtener son valores de verdad, ¿no? Valores true o false. ¿Ok? Ok. Los conectores lógicos que les decía son tres. And, or y not. Probablemente ustedes recuerden esto de sus clases en admisiones, sus clases de matemáticas en admisiones. Los conectores lógicos, ¿no? Y, o y no, y la negación, ¿no? Pero como estamos en Python, y recuerden que en Python escribimos en inglés, porque el lenguaje está desarrollado en inglés, tenemos que utilizar las palabras en inglés. And para y, or para o y not para no. ¿Verdad? Pero eso es todo, simplemente. O sea, es y o y no, o la negación. ¿Sí? Recuerden que si yo niego
un valor de verdad, obtengo el otro valor de verdad. En otras palabras, si niego true, obtengo false, y si niego false, obtengo true, ¿verdad? Y deben acordarse también de sus tablas de verdad, deben acordarse de esta aritmética lógica, ¿no? Por ejemplo, con AND yo puedo unir dos relaciones, y eso es lo que tenemos aquí en el ejemplo. Estoy preguntando, o estoy uniendo 2 mayor que 1 y 4 menor que 8. En otras palabras, estoy estableciendo aquí dos preguntas, ¿sí? Dos relaciones, 2 mayor que 1 y 4 menor que 8. Esto de aquí puede generar combinaciones. Por ejemplo, la primera relación puede ser verdadera o falsa, la segunda relación también puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Pero en el caso del AND, la respuesta general es verdadera solamente si las dos relaciones son verdaderas. Cualquier otra combinación es falsa, ¿sí? La respuesta de un AND es verdadera, es true, solamente si las dos relaciones son verdaderas, por separado, ¿ok? En el caso del OR, estoy también uniendo dos relaciones y puedo tener resultados true, false, ¿verdad? Es decir, puedo tener esas 4 combinaciones. Pero el resultado global del OR es verdadero si una de las dos relaciones, o al menos una de las dos relaciones, es verdadera. En otras palabras, es solamente falso cuando ambas relaciones son falsas. ¿Ok? Y el NOT, ya lo habíamos explicado, obtengo el inverso del resultado. Entonces, si vemos aquí los resultados de estas operaciones, ¿ok? En el primero es true, porque 2 es mayor que 1 y 4 es menor que 8. Ambas son verdaderas, por lo tanto el resultado es true. En el caso del OR, el resultado también es true, porque 9 es diferente de 6. ¿Sí? Y aquí es algo importantísimo que ustedes deben recordar. ¿Ok? En múltiples lenguajes de programación, y Python no es la excepción, utilizan algo que se llama la evaluación en cortocircuito. ¿Qué es esto de la evaluación en cortocircuito? Basta con analizar, en el caso del OR, el primero. En el caso de este ejercicio, de este OR, basta con analizar el primero, ¿verdad? Dado que este primero es verdadero. Como este primero ya es verdadero, esta primera relación es verdadera, Python no pierde tiempo evaluando el resto porque no va a hacer diferencia. No importa si esta parte sea true o sea false, la respuesta va a seguir siendo true porque la primera relación ya fue true. Si la primera relación hubiera sido false, entonces sí, me toca ir a evaluar la segunda. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como una evaluación en cortocircuito. Lo mismo acá, en el caso del AND. Si la primera relación hubiera sido falsa, ¿sí? Si ya la primera relación hubiera sido falsa, entonces Python no evalúa la siguiente. Porque ya sabe que todo el resultado va a ser falso. ¿Ok? Entonces, esto vamos a ver que es luego importante cuando vamos a generar condiciones que serán utilizadas para tomar decisiones. ¿Sí? Esta evaluación en cortocircuito. Pero está bien explicarla ya desde ahora. Ok, ¿cómo podemos verificar que el valor de x sea menor o igual a 5? Verificar que el valor de x sea menor que 5 y que el valor de t sea mayor que 2, ¿verdad? Básicamente lo que estamos aquí haciendo, o lo que tenemos que hacer es pensar en función de las relaciones. ¿Qué relaciones estoy tratando de establecer? La primera, x menor o igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente escribir x menor o igual. Des en cuenta cómo escribimos el menor o igual, ¿no? Son dos símbolos separados. 5, ¿verdad? Acá, en cambio, tenemos nosotros relaciones combinadas, ¿no? Una condición que está compuesta de dos relaciones. La primera relación es que x sea menor que 5. Y la segunda, esta es la primera relación. Y la segunda, t sea mayor que 2. Esta es la segunda relación. Y el conector, ¿cuál es el conector? La i. ¿Ok? Entonces, eso se traduce en un AND. Recuerde, esto se traduce en un AND. Cuando yo quiero ya escribir mi código, lo tengo que traducir como un AND. Y es importante que ustedes comiencen a practicar esto de aquí, porque los problemas normalmente vienen escritos como texto. Yo tengo que leer el texto y saber interpretarlo, saber traducirlo a la sintaxis de Python. Entonces, vamos a traducir esta primera parte, que x sea menor que 5. Ok, esto es sencillo. X menor que 5, mi conector, AND, ¿verdad?
t sea mayor que 2. T mayor que 2. ¿Ok? Y esa es mi expresión lógica, esa es mi condición, ¿no? Estoy uniendo esta relación con esta relación utilizando el conector AND. Dese cuenta que no todas las expresiones lógicas utilizan conectores, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Continuemos. Y ahí ustedes pueden ver el resultado. Ok, esta es otra forma de hacer operaciones aritméticas básicas en Python. Son atajos o son maneras cortas de escribir las operaciones. Se los conoce como los operadores de incremento y decremento. ¿Sí? Des en cuenta el símbolo en la columna de la izquierda con el equivalente en la columna de más a la derecha. ¿Sí? ¿Cuándo utilizo este símbolo más igual? Básicamente cuando quiero escribir A es igual a más 5. Cualquier variable es igual a la misma variable más un cierto valor. ¿Ok? ¿Cómo lo escribo? Simplemente lo escribo como la variable más igual y el valor. ¿Sí? Lo mismo pasa con el menos igual, con el por igual, con el división igual y con el módulo o residuo igual. Si se dan cuenta que siempre va a aparecer A la izquierda, A la derecha del igual, para cada una de las operaciones. ¿Sí? Entonces, lo pueden escribir así perfectamente, no hay ningún problema. Esto es un atajo, simplemente, es una forma más rápida de escribirlo. ¿Sí? Bueno, habíamos hablado ya de las prioridades de los operadores, realmente son las mismas prioridades que ustedes ya conocen, ¿verdad? Las divisiones, las multiplicaciones se ejecutan antes que las sumas y las restas. ¿Ya? Por eso es el resultado que obtenemos. Si nosotros efectuamos eso en el correcto orden, deberíamos obtener 6.99. ¿Sí? Porque primero necesitamos ejecutar las multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Bueno, en este caso inclusive tenemos que hacer la exponenciación. Y de ahí realizamos las sumas y las restas, ¿no? Recuerden que si en algún momento, lo que les decía, ustedes quieren romper la prioridad de los operadores o quieren realmente especificar cómo quieren que esto se ejecute, deben utilizar paréntesis, ¿no? Y lo que tienen aquí a la derecha, lo que se acaba de mostrar en la lámina, son las prioridades. ¿Cuál es la prioridad correcta? ¿No? Lo primero que se revisa son los paréntesis, ¿sí? Y se ejecuta cualquier operación que esté en paréntesis. Luego de los paréntesis se ejecuta la potencia, la exponenciación. Luego la multiplicación y la división, seguido de la suma y la resta. ¿Ok? Operadores de igual precedencia se evalúan de derecha a izquierda. Andrés, buenos días, bienvenido. ¿Ok? Entonces recuerden la prioridad de los operadores, ¿no? No es lo mismo tener una operación con paréntesis que tener una operación sin paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden que siempre pueden regresar a esta lámina si es que tienen dudas al principio de efectivamente cómo se realiza la prioridad, ¿no? Cómo se evalúan las cosas. Ok, el día de ayer ya habíamos nosotros revisado las conversiones entre tipos de datos, ¿no? Esto era utilizar las funciones que tienen el mismo nombre de los operadores, ¿no? Por ejemplo, hacer int de 12, ¿verdad? Esto me genera a mí el valor 12 como entero, ¿verdad? Puedo utilizar float, ¿verdad? Si hago float de 3.0, el resultado de esto es 3.0, pero como numérico, ¿no? Y puedo utilizar str, ¿verdad? Puedo utilizar bool, si es que deseo escribir o convertir de un tipo de dato a otro. Y aquí hay algo interesante que analizar con respecto al bool. Fíjense en algo, en Python los valores, existen valores neutros, ¿no? ¿Qué son estos valores neutros? Estos valores neutros, si yo les digo en aritmética el 0 para la suma y la resta, es un valor neutro. Significa que no ofrece ningún cambio, ¿no? Lo que sea más 0 sigue siendo lo que sea menos 0 sigue siendo lo que sea, ¿verdad? Entonces, podemos establecer estos valores neutros. En el caso de los strings, hablamos de la cadena vacía. La cadena vacía está representada únicamente por
comilla simple seguida de comilla simple o comilla doble seguida de comilla doble. No hay nada entre ellas, a diferencia de, por ejemplo, comilla simple, un espacio en blanco, comilla simple, o comilla doble, ¿verdad? Un espacio en blanco, comilla doble, ¿ok? Estos no son valores neutros, esta es una cadena de un solo carácter que es el espacio en blanco, ¿ok? Estos no son valores neutros, no confundirlos. Esto sí es un valor neutro, esto también es un valor neutro. Obviamente el 0 es un valor neutro en la aritmética, ¿ya? Entonces, cuando yo convierto un valor neutro a booleano, es decir, por ejemplo, yo digo bool 0, ¿sí? El resultado de esto es false, ¿ok? Obviamente, si digo bool de una cadena vacía, el resultado también va a ser false, ¿ya? Cualquier otro valor que no sea neutro, si lo convierto a booleano, se traduce a true. Por ejemplo, si digo entonces bool de 3194, ¿verdad? Esto en cambio es true. ¿Ok? De la misma manera, si digo bool